Hola hermanos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar una serie de comentarios bíblicos acerca de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Esa considero que es una sección muy importante en la Biblia porque nos habla de la fe y de las obras. Y aparte de eso ha sido un pasaje controversial históricamente por ese preciso hecho de que está hablando de cómo es la justificación, si nos viene por la fe o nos viene por las obras. Han habido diferentes interpretaciones y yo voy a hablar básicamente de la interpretación de la fe reformada. Yo quisiera empezar con una pequeña oración porque estamos hablando de la palabra de Dios y vamos a ofrecer este trabajo de esta manera. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra y te pedimos que nos des la gracia para entenderla, internalizarla y ponerla por obra, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Este análisis lo he dividido en tres partes. Fe sin obras es la primera. Obras sin fe es la segunda. Y justificado por las obras es la tercera. Adicionalmente tiene una cuarta parte, podemos llamarla así, que es la de aplicación. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, vamos viendo cómo lo aplicamos. Otro punto importante que quiero destacar es que cuando yo estoy comentando, y es una práctica personal, pero la comparto con ustedes porque a mí me sirve mucho, cuando yo estoy comentando o estudiando cualquier tipo o haciendo cualquier tipo de análisis a algo que quiero aprender, yo trato de identificar palabras clave. Palabras clave que inclusive antes de entrar en el análisis, palabras clave que yo pienso que me van a determinar o me van a ayudar a mí a entender mejor eh, el, el, el texto o me están determinando cuál es el mensaje principal, por un lado. Y por otro lado, cuáles son las que más necesito yo aprender. Entonces, en este texto yo he identificado algunas palabras clave. Primero, por supuesto, fe y obras. No solamente porque son el meollo de la discusión, sino que también me interesa la relación que hay entre ellas dos. ¿Cuál de las dos va primero? ¿Cuál de las dos me da la salvación? Y aquí hablamos de salvación. ¿Qué es la salvación? No pretendo contestarlo ahorita, solamente identificar esas palabras clave. ¿Qué es la justificación? ¿Cuándo sucede? ¿Cuando yo me regenero o justo antes de morir o después de morir? Abraham y Rahab, ¿qué hicieron ellos y cómo fue? ¿Por qué ellos tuvieron buenas obras? ¿De dónde sale esa necesidad de ellos de obedecer a Dios? Entonces, con estas palabras, para mí son las palabras clave, yo identifico a dónde me quiere llevar el texto. Fe sin obras. Ese es un tema, y ya ha sido tradicionalmente, históricamente, un tema muy polémico por, por una razón muy sencilla. Está tratando los dos puntos importantes. Sinergismo o semipelagianismo. Sinergia es cuando hay diferentes fuerzas, dos fuerzas por lo menos, que están trabajando juntas. Y aquí estamos hablando de fe y obras trabajando juntas. ¿Cuál es el problema con esto? Que desde la iglesia medieval se ha interpretado algunas ramas del cristianismo que la fe tiene que complementarse con las obras. Es decir, nosotros los creyentes tenemos que cooperar con la gracia de Dios para salvarnos, para ir al cielo, para, como decía Aristóteles, lograr la felicidad plena, que Aristóteles sin ser cristiano reconocía eso, la felicidad plena, que es ver a Dios cara a cara. Eso está en la ética de Aristóteles. Entonces vemos que los filósofos tradicionalmente y el ser humano tradicionalmente ha entendido la máxima felicidad como estar en presencia de Dios y de su creador. Y si nosotros tenemos que cooperar con esa gracia para lograr esa felicidad plena que es la salvación, tendríamos entonces un dilema. ¿Cuál es el dilema? Que potencialmente, si nosotros tenemos que cooperar, existe la posibilidad de que nadie coopere. Y si nadie coopera,
nadie se salva. Y si nadie se salva, el sacrificio de Jesús en la cruz fue en vano, fue inicuo, o pudiera eventualmente ser en vano, porque nadie se salvó. Y no solo eso, sino que si depende de mí, entonces yo me salvo. Dios no me salva, Jesús no me salvó en la cruz, Jesús me dio solo la posibilidad de salvarme. Esa es la posición tradicional medieval y que todavía algunas ramas del cristianismo la sostienen. En cambio, en la fe reformada decimos que básicamente con la muerte de Jesús en la cruz fue determinante porque, y decisiva y suficiente porque Dios no se equivoca y porque es absurdo que un acontecimiento como la muerte del Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, es perfecto hombre y perfecto Dios, y que vivió una vida sin pecado, una vida limpia, que con esa vida logró cumplir la ley a la perfección. Es absurdo que esa persona muera en la cruz vicariamente por mí y que yo no me salve porque a mí no me dio la gana. O sea, eso en la fe reformada no tiene sentido. Entonces, esa es la controversia básicamente, porque aquí Santiago nos está diciendo que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué sucede con eso? Que nosotros tenemos que identificar cuál es el significado que Santiago le está dando a la palabra fe. Los especialistas, los expertos en la exégesis cristiana, entienden que aquí Santiago, cuando habla de fe, no está hablando de la fe salvífica, porque esa fe sería suficiente para salvar. Entonces está hablando de un conocimiento de Dios. Mucha gente dirá, bueno, pero eso es, tú estás acomodando la situación para que se entienda de esa manera, pero no, porque aquí el mismo Santiago dice que hasta los demonios tienen fe y tiemblan. Y si un demonio tuviera fe salvífica, no se condenaría, iría al cielo. Entonces aquí estamos hablando de una fe como de certeza, de confianza. Por ejemplo, es como cuando nosotros le decimos a un hijo que va a tener un examen mañana y le decimos, ve y presenta tu examen, yo confío en ti, tú vas a salir bien. Es una confianza en alguien que se puede equivocar. Y eso no es una fe salvífica. La fe que nosotros tenemos en Dios es una fe en alguien que no puede fallar, alguien que es todopoderoso, invencible, supremo y que su designio no falla, su gracia no falla. Es infalible, inerrante, no puede errar, no se puede equivocar. Y que tiene un propósito como vemos en la palabra, Efesios 1, 4, 5, desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros, como nos dice en Jeremías 29, 11. Cada uno de nosotros tiene un plan y ese plan es perfecto y es bueno. Entonces, y ese plan no va a fallar. Entonces, ¿qué sucede? Que la controversia viene porque estamos hablando de una fe que no es esa fe salvífica porque hasta los demonios la tienen. Es un conocimiento y que a la vez, y tal vez más importante, la controversia se basa en que Pablo nos está hablando en Romanos, en Efesios, en Gálatas, prácticamente en todas sus cartas, de que la fe es lo que salva y no las obras. Las obras no salvan, solo la fe, nos dice Pablo. Y ahora viene Santiago y nos dice lo contrario. Tanto es así, bueno, entre comillas, tanto es así que el mismo Lutero llegó a dudar de que las cartas de Santiago, hermano de Jesús, líder de la iglesia cuando ocurre el concilio de Jerusalén, que el mismo Pablo y Bernabé van, y lo vemos en Hechos, el mismo Pablo y Bernabé van y lo consultan y él toma la decisión, una decisión colegiada, pero él es el que dirige esa colegiatura, Santiago, y que Pablo y Santiago se contradigan en la Biblia. Y definitivamente, si en la Biblia hay una contradicción, entonces podemos deducir pues que la Biblia tiene errores, y si tiene errores no puede ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que la fe de la que habla Pablo es la fe salvífica y Santiago también. Lo que pasa es que aquí Santiago está hablando de que, y lo que nos quiere ilustrar básicamente es que las buenas obras son producto de esa fe salvífica. Ese es el punto, eso es lo que nos tiene que quedar.
Una persona que tiene una fe, que cree realmente en Dios, no que sabe que existe, porque esa es la diferencia. Los demonios también saben que Dios existe. Una persona que confía en Dios, confía en Jesús como su Señor, su Salvador y su Dios, confía en que el trabajo perfecto de Cristo en su vida y después su muerte vicaria es suficiente para ser salvo. Si yo creo en Él y creo en eso y me pongo en sus manos y lo acepto como Salvador, esa fe es la que me va a salvar y esa es la fe que produce las buenas obras. Ahora, dos conceptos importantes. Cuando yo acepto, para yo aceptar a Jesús como Salvador, eso no es una decisión personal, simple y llana, porque si no fuera otra obra. Yo decido, yo hago, me porté bien, voy para el cielo. Entonces el mérito sigue siendo mío. Lo que realmente sucede ahí es que es lo que Jesús le explica a Nicodemo en Juan 3, que le dice es necesario volver a nacer, nacer del agua y del espíritu, para poder salvarse. Y Nicodemo, siendo un erudito en las escrituras, le cuesta entenderlo. Pero en definitiva, tenemos que tener esa gracia, esa regeneración que nos viene de Dios a través del Espíritu Santo, para nosotros poder volver a tener fe. Esa fe tiene que ser dada. Usted no le puede decir a alguien, tienes que tener fe, ten fe. Ajá, ¿de dónde la saco? ¿De dónde saco esa fe? Me la tiene que dar Dios. Debo orar o alguien debe orar por mí para yo poder tener fe. Ahí está el punto. Entonces cuando Santiago nos habla de una fe que sin obras es una fe muerta, es sencillamente porque si nosotros no tenemos buenas obras, esa fe no es de verdad. Una persona que no busca la gloria de Dios, y ahí está el concepto de las buenas obras para salvarse, una persona que no busca las obras de Dios, la gloria de Dios con sus obras, esa persona no tiene una fe salvífica. ¿Qué son buenas obras? Esa es la gran diferencia entre ser bueno y santo, que lo vamos a tratar en el video que viene, pero básicamente buenas obras son acciones que uno hace no para la gloria personal, no para ayudar a los demás, no por el bien de la humanidad nada más, sino principalmente acciones que uno hace por la gloria de Dios. Las obras, hermanos, basados en lo que dice la palabra en este pasaje y en el análisis que estamos haciendo, no son otra cosa, son muy importantes, porque no nos salvan per se, pero son testimonios de una fe que sí nos salva. Hermanos, gracias por su atención y por favor comenten en el video y estaré contestando todas sus preguntas si tienen preguntas adicionales, y los invito a que estén pendientes con el próximo video que se llama Obras sin Fe, que es la continuación de este. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.